Y creo que vos dijiste también en la conferencia de ADEPA de que te gustaría dejar de discutir el pasado para pasar a discutir Y el bueno, me futuro, parece que independientemente que sea una estrategia electoral. me parece que sí, ¿no? Me parece que ya nos cansamos un poco de discutir lo que pasó, lo que dejó de pasar, ¿no? Y creo que estamos en una oportunidad histórica de llevar a Argentina a otro lugar. Lo que tenemos que discutir es a qué lugar. Incluso me pregunto cuánto la grieta tiene costo económico, hasta reconocerle al gobierno anterior también sus virtudes y no quedarse en que todo es una pesada herencia. Yo me pregunto, por ejemplo, entregar a un país desendeudado también es algo que, digamos, equilibra la pesada herencia de entregarlo con alta inflación, una recesión ya comenzada. Sí, a ver, yo tengo la apertura para mirar en qué caso es así. Está instalado que nos entregaron un país desendeudado. Cuando vas a los números no están así, porque si bien la deuda respecto del Producto Bruto era relativamente baja, había muchos elementos que no estaban siendo considerados en ese número. Y en todo caso la deuda estaba muy concentrada en el primer año. Entonces, que sea baja no implica que te resuelva el problema, porque si es baja y vence Toda toda en los junta. primeros meses, bueno. Y eso era por eso tuvimos nosotros la celeridad de llegar a un acuerdo en la Corte en Nueva York, ¿no? Esto no lo hablamos antes, pero no era posible el gradualismo sin acceder a los mercados. Y no era posible acceder a los mercados sin acordar en Nueva York. Y no iba a ser posible llegar a un buen acuerdo con los fondos buitres en Nueva York sin antes salir del cepo. Fíjate que es muy importante toda la secuencia, y esto siempre lo dijimos nosotros, tan importante como lo que vamos a hacer es la secuencia que vamos a elegir para hacerlo. Si nosotros no salíamos del cepo, íbamos a negociar desde un punto de debilidad, porque íbamos a negociar sin reservas, sin la capacidad de recuperar las reservas, entonces no hubiéramos tenido la quita del 30% que tuvimos, no sobre una deuda, sobre un fallo firme de la justicia de los Estados Unidos. Es inédito. Esto tampoco se publicitó demasiado. Pero por algo se aprobó de la manera que se aprobó en el Congreso. Yo cuando veo alguna hora que critica, bueno, esto habría que haberlo hecho de otra manera, lo primero que pienso es, esto tuvo un 75% de aprobación en el Congreso. Entonces, si vos crees que tu opinión vale más... Y además vos tenías un porcentaje muy pequeño de legisladores, o sea, claro, no te aprobaban los tuyos solamente. Es una discusión que ya está, digamos. Quizás te hubiera gustado hacerlo de otra manera, pero cuando 75% de las fuerzas políticas eligen el camino que vos planteaste, y bueno, la historia después dirá, pero no puedes decir que no es la decisión correcta. Alfonso, en su momento se dijo que por tu cercanía al Papa, vos eras un candidato a ocupar la presidencia, creo, del Banco Vaticano. Estudiaste en la universidad, en la UCA, y mencionaste que estudiaste en el mismo colegio, también católico, del presidente. Ahora, me parece que la vocación humanista, en tu caso, tiene un desarrollo distinto. Vos bien marcabas que le aportaste en la campaña a Cambiemos al Final el gradualismo. Vos fuiste presidente del Banco Central de Duhalde y del primer Néstor Kirchner. Y a priori uno podría decir que el PRO representaba lo opuesto a esa idea. ¿Hay una evolución del PRO que pueda pasar progresivamente de una mirada más ortodoxa de la economía, o si vos querés, más estructurada, menos flexible, menos gradualista, y que progresivamente el presidente fue cambiando a lo largo de los años y hoy, por ejemplo, incorpora el gradualismo aunque vos no estés, pero esa no era la situación hace un año, menos hace 2 y menos hace 3? Puede ser, sí. No me gusta ponerme en el lugar de evaluar si el PRO evolucionó, digamos. Lo que sí puedo decir es que cuando yo era diputado nacional teníamos posturas diferentes a la del PRO. Y cuando digo tenemos, estoy pensando también en Elisa Carrió, en Lulita. Y hoy fuimos convergiendo, ¿no? Me parece que
En primer lugar está ese pragmatismo del que yo hacía referencia antes, y en segundo lugar, esto creo que se aplica a todos los actores involucrados en tu pregunta. Me parece que tenemos un orden de prelación muy, muy marcado, que es primero Argentina, después Cambiemos, y lo que significa Cambiemos como compromiso con el pueblo argentino, y tercero, en este caso en particular, el presidente Macri y la presidencia de Macri. El día de mañana será, esperemos, más adelante Cambiemos tenga su recorrido largo y que sea otro presidente, pero me parece que en estos momentos lo que ordena la discusión en Cambiemos es eso, ¿no? Y todos encontramos un punto, podrías decir que el punto de convergencia fue la oposición al kirchnerismo. Me parece que ahora de a poquito va surgiendo la identidad de lo que es Cambiemos, no definido como el opuesto de algo, sino como en términos positivos, ¿no? Y como te dije antes, yo lo veo al presidente muy convencido del rumbo económico que hemos tomado. Así que espero que eso se ratifique. Y lo veo también, creo que Mauricio ha evolucionado mucho desde la jefatura de gobierno a la presidencia, ¿no? Ha evolucionado personal y políticamente. Y bueno, creo que ha sido una buena evolución. Pero podríamos decir que el gradualismo es una política de Cambiemos que no era del PRO. ¿Qué es lo que le aporta Cambiemos al PRO? Sí, pero también podemos decir que fueron los principales decisores del PRO los que la abrazaron y en su momento la buscaron. También, a ver, hay discusión permanente dentro de un gobierno, y cuando hay tanto para hacer, por supuesto que hay distintos grados de gradualismo y hay tensiones entre si acabamos más rápido o acabamos más despacio. Ahí es donde yo rescato mucho la figura del presidente. Quizás lo que más me sorprendió de Mauricio, que yo durante un tiempo dejé de verlo, es la ductilidad con la que él podía ir encontrando la diagonal de la discusión interna. Primero la claridad conceptual para ver el dilema, y después la decisión política de decir, bueno, teniendo en cuenta las distintas posiciones, el camino es este. O sea, pero lo que podríamos decir es que hay una evolución en ese proceso, si vos querés no colocarlo en términos yo diría de cursus honorum, pero sí un cambio respecto de una mirada, una ideología económica, cuando hablábamos de escuelas económicas, una ideología económica del PRO hace 10 años distinta a la de Cambiemos de hoy. Yo creo que es así. A ver, te voy a dar un ejemplo que no sabemos todavía si es noticia o no, pero nos sirve para que nos escuchen y nos vean más, que es la discusión de la reforma tributaria y la renta financiera. Me viene a la cabeza, haciendo el recorrido que vos me invitás a hacer, porque yo como diputado nacional propuse en su momento gravar la renta financiera. Y por supuesto que la bancada del PRO no me acompañaba en ese momento, ¿no? Todo indica que en la discusión actual están considerando seriamente la posibilidad de no gravar la renta financiera, eliminar la exención que hoy tiene la renta financiera a diferencia de todas las otras rentas. Eso es una evolución, sin ninguna duda, ¿no? Vamos a ver si está plasmado en el proyecto, pero por lo menos que lo estén discutiendo es algo que ilustra lo que vos estabas planteando hace un rato. Y bueno, eso tiene que ver con que quizás se consolida Cambiemos más que el PRO. Yo espero que sí, claro que sí. Lo que implicaría inevitablemente una discusión interna, con internas hacia futuro, donde el papel que cumplan los otros partidos que integran Cambiemos tenga un crescendo progresivamente. A mí, Jorge, esto me parece esencial. O sea, cuando yo, esto también lo dije en ADEPA, cuando yo hablo del futuro y hablo del diálogo, no estoy pensando solamente en el diálogo con otras fuerzas políticas o en el diálogo tripartito con sindicalistas o sindicatos y empresarios. Estoy pensando que el diálogo empieza por casa también, ¿no? Y creo que Cambiemos arrancó como una coalición parlamentaria, una coalición electoral. Demostró que podía funcionar como coalición parlamentaria, a pesar de que algunos... Porque también tenemos que, breve paréntesis, hay que ponerse en diciembre del 2015 todas las cosas que decían que no íbamos a poder hacer, ¿no? Y una de ellas era cómo vamos a gobernar en minoría y bueno,
La cuestión es que aprobamos leyes que parecían imposibles. Si vos me decías en diciembre del 2015 que en 3 meses aprobábamos el acuerdo con los holdouts, a pesar del kirchnerismo, y era muy difícil que alguien creyera eso. Entonces, eso se consiguió. Perdóname, hay un paréntesis sobre este punto y ya seguimos con el otro. Es cierto que tenían muy pocos legisladores y solamente creo que 5 o 4 gobernadores, pero parte del proceso de unitarización de la Argentina que llevó adelante el kirchnerismo le daba también al Poder Ejecutivo frente a los gobernadores un poder que nunca antes había tenido el presidente de un país como la Argentina. Por lo que lograr tener que te voten leyes hoy es más fácil de lo que hubiera sido en un sistema donde los recursos hubieran estado distribuidos más federalmente. Es cierto. Digo, tratando de ser justos en el análisis. No, me parece que está el bien. El presidente tenía poco poder en el Congreso, pero mucho poder a través de los gobernadores. Que en algunos casos no se verificó. Cuando veías en la votación de cada bancada que supuestamente respondía al gobernador, siempre había alguno que no lo hacía. Y que además, aun cuando es cierto lo que vos planteás, estaba herido de muerte ese factor. ¿Por qué digo esto? Porque no te olvides que un mes antes de irse, Cristina Kirchner firmó ese famoso decreto donde le devolvía el 15% a los gobernadores. Cambió la lógica. Era esa plata que era del Estado Nacional y que podía eventualmente negociar con los gobernadores, se invirtió la lógica y fue al revés. Fue, bueno, esto es de los gobernadores, ¿cómo vas a hacer? Y eso son 3 puntos por año de los 15. Eso hay que ponerlo también en la balanza de la meta fiscal, ¿no? Era mucho más difícil la discusión que en los años anteriores. Te puedo conceder que quizás era más fácil que con De la Rúa, pobre que tenía, sí, claro. Sí. Ahora, volviendo a la coalición política, que demostró ser exitosa en lo electoral, que funcionó muy bien en lo parlamentario, por lo menos los primeros meses del año pasado, ¿no? Hasta septiembre, digamos, hasta la aprobación del presupuesto. Bueno, todavía Cambiemos tiene que demostrar que es una coalición política con todas las letras, ¿no? Y ahí abono lo que vos decís. El diálogo tiene que ser interno, tiene que haber un marco de discusión donde se expresen las visiones de cada uno de los partidos, ¿no? Y donde cada uno, a ver, yo rescato acá el Comité Radical. Algunos se va a agarrar los pelos que diga esto, pero bueno, el Comité Radical es considerado como un elemento de ralentización de cualquier decisión, ¿no? Porque, bueno, opinan todos. Pero la decisión que sale de ahí es una decisión democrática y muy robusta, ¿no? Acordate lo que fue el encuentro de Gualeguaychú, cuando el radicalismo decidió, en una decisión muy generosa desde el punto de vista político y una resignación, si querés, histórica, de acompañar al candidato de otra fuerza, porque nadie creía que Ernesto le iba a ganar la primaria a Mauricio Macri, ¿no? Ahora, vos leés los discursos, yo no fui a Gualeguaychú, no pude ir, pero leés los discursos, y son discursos de un partido muy vivo desde el punto de vista democrático, ¿no? Me parece que la UCR, más que cualquier otro de los partidos de la coalición Cambiemos, tiene mucho para aportar en ese sentido. A mí me gustaría ver más injerencia de la UCR del año que viene en adelante.